No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a toda la audiencia de Cristovisión en Colombia, el canal católico de los colombianos que nos acerca siempre a la palabra de Dios y que trata de convertirse en un puente, en un canal de comunicación donde todos nos encontremos con Dios y especialmente con su palabra. Que este espacio sirva para reconocer cómo actuar en torno a la palabra de Dios y a sus promesas. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y le dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para seguir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia Universal celebra la memoria obligatoria del Papa Pío X, un hombre que nace en el año de 1835 y que ejerce todo su ministerio sacerdotal desde la experiencia propia de llamar a muchos a la experiencia de la comunión a través del sagrado misterio de la Eucaristía. Podríamos decir que es el segundo papa del siglo XX, porque fue nombrado en el cónclave de 1903, él muere el 20 de agosto de 1914 y allí termina su pontificado. Qué bueno que nosotros hoy, a través de la palabra de Dios, reconozcamos ese bello texto que nos ofrece el Evangelio de Mateo. Un evangelio lleno de promesas, pero también de recomendaciones para nuestra vida cristiana. El Señor comienza haciendo una aseveración y es mostrando cómo la experiencia de los que lleguen al reino de los cielos debe ser una experiencia crudamente trabajada. ¿A qué me refiero con crudamente trabajada? A que en muchas ocasiones el Señor va mostrando caminos muy especiales de conversión y caminos muy especiales para seguirle a Él. Pero hoy toca un tema que trasciende la vida no solamente de los discípulos, sino también de muchos hermanos en la fe que hoy conocemos. Hoy Jesús habla de los ricos y por eso pone una frase tan categórica. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos.
Y es una frase donde uno podría notar ciertas distinciones. Uno podría pensar en la gente que conoce, adinerada, con buena posición social, con un alto estrato, donde lo económico no es problema. Pero es importante reconocer de qué manera los ricos, si los vemos de esa manera, si nos dedicamos a contemplar ese grupo, pues tendremos que decir que no es ese grupo al que se refiere el Señor. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida personal reconocemos que gente que lo tiene todo, que está plena en todo sentido, es gente que también tiene temor de Dios? ¿Y cuántos que a veces vemos nosotros humildes, pobres, necesitados y sencillos, simplemente manifiestan una fe, no tanto en el sentido de reconocer una fe pura y clara, sino que en muchas ocasiones se convierte en una fe simplemente para decir, yo necesito esto o ayúdenme con aquello? Por eso Pedro, en medio de su realidad, ya lo hemos dicho en otras predicaciones, Pedro es un hombre que en muchas ocasiones mete la pata, así como solemos decirlo nosotros, con sus apreciaciones. Y hoy dicen los discípulos de manera categórica, entonces, ¿quién puede salvarse? Si frente a tantas realidades del mundo, nosotros estamos a veces con tantas riquezas, y a veces nuestro Dios no es el Dios trino y uno que conocemos del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino que nuestro Dios muchas veces es el Dios del dinero, del prestigio, de la postura social, del elogio, del aplauso. Y entonces vámonos todos de una u otra manera cayendo en esas riquezas que nos habla hoy el Evangelio. Por eso es importante que entendamos nosotros de qué manera lo que nos quiere decir el Señor hoy es la gran experiencia, es mirar que para los seres humanos todo puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué significa eso? Que sabemos muy bien cómo Dios hace su obra y cómo Dios nos va regalando a todos elementos de buscarlo, pero ante todo de encontrarlo. Creo que de una u otra manera todos reconocemos amistades que viven entre lujos, entre experiencias económicas grandes, que hay riqueza en abundancia. Y creo que esa es una experiencia que debe suscitar cómo eso no marca la gran experiencia de ver el sentido de que ellos sean los que hoy no pueden pasar al reino de los cielos. Es importante que esta categoría la tengamos muy presente porque sabemos muy bien que Dios hace su obra y entrega su plan de salvación a todos y que de una u otra manera no es cuestión de estrato, no es cuestión de ceros en la cuenta bancaria, no es cuestión de posición social, lo que realmente marca el sentido de reconocernos cercanos o lejanos del Señor. Todo esto tenemos que mirarlo, porque también en la experiencia pastoral uno se encuentra con pobres, con humildes, con personas que económicamente no tienen nada, y que ellos a veces, en medio de su impaciencia y de su dolor, también reniegan de la voluntad de Dios. Y entonces es importante que aprendamos esa bella promesa que el Señor le manifiesta a Pedro desde esa pregunta que él le hace. Pedro le dice hoy al Maestro, ¿y nosotros entonces qué vamos a recibir si lo hemos dejado todo por ti? Sabemos muy bien, y más adelante en la experiencia propia de leer la palabra de Dios, sabemos que Pedro no fue tan radical como lo dice hoy. Lo hemos dejado todo, ¿qué nos merecemos? Sabemos muy bien que Pedro falló, pero a la postre el Señor lo consolidó como cabeza de su iglesia. Es ahí donde están las promesas del Señor.
porque humanamente nosotros podremos mirar siempre una justicia simplemente de dar lo que el otro necesita o se merece. Esa es la justicia humana. Pero Dios habla de una justicia misericordiosa, que es dar el corazón al miserable, y eso no tiene límites ni medida. En ese sentido, acordémonos hoy de esas bellas palabras de Jesús, donde le dice a Pedro: si tú lo has dejado todo para seguirme, tendrás el 100 por 1. Tendrás más hermanos, tendrás más casas, tendrás más experiencias de amor, de entrega, de fraternidad. Pero hay una promesa que también nos hace el Señor, y es que al que siga a Jesús con radicalidad, esa persona también va a recibir persecuciones. Qué bueno que también nos aprendamos esa parte de la historia, porque a veces nos quedamos con el 100 por 1. Qué bueno seguir al Señor. Mire todo lo que me promete, mire todo lo que me brinda, mire todo lo que me ofrece. Pero Jesús también ha sido radical en manifestar la persecución. Y qué bueno que si nos dedicamos nosotros a vivir el Evangelio a plenitud, reconozcamos cómo en muchas ocasiones, a veces empezando por los mismos miembros de nuestra familia, vamos nosotros experimentando sentidos de persecución. Démosle gracias hoy al Señor por esta palabra, porque es una palabra que genera realidad, que genera esperanza, pero sobre todo que genera promesa. Y sabemos muy bien que las promesas de Jesucristo son reales. Qué bueno que siempre le apostemos a lo que el Señor nos pide, y por eso qué bueno y qué importante reconocer la palabra de Dios como una carta de navegación para nuestra vida espiritual. Pidámosle a Dios que siga fortaleciendo el vínculo de la iglesia, y que cada uno de nosotros, realmente como cristianos, en algún momento de nuestra vida, tomemos la palabra de Dios en serio, la leamos, la reflexionemos y experimentemos todas esas maravillosas promesas que aparecen allí y que el Señor cumple. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link Nuestro Pan de Cada Día @cristovision.org, y allí encontrará un mundo espiritual para fortalecernos, para acompañarnos y para compartir la experiencia de este mundo visto desde los ojos de Jesús. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.